Esta conferencia trata sobre el filtro como una etapa previa a la mediación. ¿Cómo es que nosotros definimos el filtro? Es aquella etapa que nos permite evaluar las condiciones del caso y sentar las bases para una posible mediación. Esta etapa se realiza con cada una de las partes por separado y es muy importante anotar que el filtro debe realizarse con todas las personas que van a participar en la mediación. ¿Por qué definimos el filtro como una etapa de continencia? Porque en esta etapa nosotros operamos como un recipiente. Escuchamos atentamente, le damos valor a lo que cada persona dice en cada momento, fijando nuestros sentidos físicos y mostrando interés por lo que nos dicen. ¿Qué supone? Supone una escucha activa y comprometida, supone que quien entrevista no puede juzgar y supone muchísima empatía. Empatía para poder entender el punto de vista de la persona y no solamente eso, poder comprender cómo es que la persona se ha sentido dentro de la dinámica. Como cada una de las etapas del proceso de mediación, el filtro tiene un propósito estratégico. Lo primero es que en el filtro tenemos un primer conocimiento del caso. Creamos confianza hacia quien media y hacia el proceso. Permitimos a las personas lo que nosotros llamamos como ventilar en un espacio seguro. Eso significa que las personas pueden conversar, ¿verdad? Sin que estén siendo juzgadas. Pueden conversar pensando en que quien les está escuchando está tratando de comprender su punto de vista y ponerse en su lugar. Es un momento en el que nosotros ayudamos a las personas a bajar la tensión relacionadas con el proceso y además es una etapa en la que evaluamos mediabilidad, que significa verificar la voluntariedad de la persona para participar en el proceso, significa poder evaluar el balance de poder que hay entre las partes y significa también investigar si hay situaciones de violencia asociadas a la relación entre las partes. Vamos a ver en qué consiste el filtro, cuál es su procedimiento. El filtro supone que primero le damos una bienvenida a la persona, le agradecemos por haber optado por la mediación como una forma de resolver su conflicto y nos presentamos, ¿verdad? Nos presentamos como la mediadora o el mediador que va a estar a cargo de su proceso. Hay 4 aspectos básicos dentro del filtro. El primero es que vamos a explicar el proceso de mediación y sus ventajas. Vamos a explicar también cuál es el rol de nosotros, cuál es el rol de la persona que media o que concilia y el rol también de las partes. Luego vamos a explicar que vamos a dar un espacio para que la persona nos cuente su punto de vista sobre el conflicto. Y después vamos a ver que hay otros aspectos involucrados dentro del proceso. En un primer momento, cuando nosotros estamos abocados a explicar el proceso de mediación y sus ventajas, vamos a empeñarnos en que la persona conozca muy bien el procedimiento. Nosotros no podemos partir de que las personas conocen qué es lo que vamos a hacer. Entonces, se los vamos a explicar con detalle para que la persona vaya bajando su nivel de incertidumbre con respecto al procedimiento. Le vamos a explicar que vamos a tomar notas dentro del proceso, pero también le vamos a explicar que esas notas al final de todo el proceso van a ser destruidas por el tema de la confidencialidad. En esta etapa de filtro hay un tema muy importante y es que es un momento en el que nosotros hacemos una especie de mercadeo sobre el proceso de mediación y es un poco explicar cuáles son las ventajas, qué es lo que la persona puede tener por medio de la mediación. Entonces vamos a explicarles sobre la satisfacción asociada con la resolución del conflicto por la vía de la mediación. Vamos a explicarles sobre la confidencialidad para que las personas tengan confianza en el proceso. Vamos a explicarles sobre la economía de tiempo y de dinero que tiene la mediación, que ofrece la mediación. Vamos a explicarle que la solución que ella con las otras personas puede construir, qué características tiene. Le vamos a explicar que es una solución que va a estar de acuerdo a sus necesidades por la forma en que le vamos a permitir participar. Y vamos a explicar todos aquellos aspectos de la mediación que nosotros creamos que van a fortalecer la idea para la persona de que realmente es una ventaja participar en el proceso de mediación. Un segundo aspecto que trabajamos en el filtro, en este procedimiento que estamos llamando filtro,
es que vamos a explicarle a las personas cuál es el rol nuestro, o sea, qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro del proceso de mediación. Les vamos a explicar que no somos las personas que vamos a decidir sobre el fondo del asunto. Todo lo contrario, vamos a permitirles ese proceso de autogestión y de construcción de soluciones. Y entonces, que nuestro propósito dentro del proceso va a ser una guía, facilitarles la comunicación. En todo momento vamos a ser imparciales, eso significa que no nos vamos a poner a favor de alguna de las personas, que vamos a estar a favor del proceso, a favor de que logren comunicarse de una forma diferente, y les vamos a explicar el tema de la confidencialidad, ¿verdad? Que la mediación es totalmente confidencial. Incluso podemos hacer referencia del marco normativo que cubre el tema de la confidencialidad, y eso va a depender de la normativa que cada país tenga. Además, les vamos a explicar cuál es el rol de ellas dentro del proceso, qué es lo que nosotros esperamos de ella. Entonces, les vamos a explicar que el conflicto les pertenece, que esperamos que al hacer nosotros una devolución del conflicto, ellos asuman la responsabilidad por construir las mejores soluciones. Les vamos a explicar que hay una serie de reglas que se deben de cumplir, porque recuerden que estamos modelando un proceso de comunicación diferente. Luego les vamos a pedir compromiso con la búsqueda de soluciones y, por supuesto, que vamos a buscar desde el inicio un compromiso con el acuerdo. Otro de los puntos que trabajamos dentro del filtro, y es prácticamente el más importante de todos, es que le vamos a permitir a la persona contarnos su punto de vista acerca de la situación que le trae ahí a la mediación. Entonces, le vamos a pedir que nos dé una explicación, ¿verdad?, sobre su situación. En ese proceso en que la persona nos está contando su punto de vista, vamos a tener una escucha muy comprometida y vamos a aplicar técnicas de escucha. Le vamos a preguntar, vamos a indagar, vamos a reflejarle esas emociones que la persona ha tenido durante el proceso. Le vamos a reconocer lo difícil que ha sido, ¿verdad?, la situación. Le vamos a reconocer los aciertos que ha tenido en la construcción de soluciones. Le vamos a reconocer el haber asistido a un proceso de mediación, ¿verdad?, al estar pensando en un proceso de mediación para resolver su disputa. Y todo esto lo vamos a ir registrando. ¿Por qué vamos registrando lo que la persona nos va diciendo? Bueno, porque son datos muy importantes para nosotros. Si nosotros vamos tomando nota, vamos a tener muy claros cuáles son los aspectos medulares del conflicto. Y además eso nos permite también irle devolviendo a la persona, a partir de un parafraseo o de un resumen, cuáles son esos temas esenciales dentro de la resolución del conflicto que vamos a tener que retomar dentro de la mediación conjunta. Dentro de este proceso le vamos a preguntar a la persona por sus expectativas, o sea, ¿qué es lo que espera del proceso de mediación? Es muy importante porque podría ser que la persona esté esperando algo que nosotros no le podemos ofrecer. Las expectativas de las partes deben estar muy claras desde el inicio. Ellas deben saber qué es lo que le ofrece la mediación y qué es lo que la mediación no les puede ofrecer. Cuando terminamos esta tercera parte, este tercer aspecto importante dentro del filtro, le vamos a hacer un resumen a la persona. El resumen, recordemos que no es repetir todo lo que la persona nos dijo, es devolverle los aspectos más importantes y medulares del conflicto para empezar a trabajar sobre ellos. Un cuarto aspecto dentro del procedimiento del filtro tiene que ver con temas como la disponibilidad de tiempo. Le vamos a explicar cuál es la duración de las sesiones, le vamos a explicar qué número de sesiones es probable que podamos tener dentro del proceso, le vamos a explicar la posibilidad de tener reuniones separadas dentro del proceso de mediación, le vamos a explicar que dentro del proceso de mediación vamos a poder tener recesos, ¿verdad?, que nosotros los podemos convocar e incluso, si fuera necesario, alguna de las partes dentro del proceso de mediación podría solicitarlo. Además, les vamos a explicar sobre la presencia o no de abogados y abogadas. Esto va a depender del modelo de mediación que vayamos a ejecutar. También le vamos a explicar sobre el tema de las notas relacionadas con la confidencialidad. Vamos a hablar sobre el tema de distractores, ¿verdad?, que durante el proceso de mediación no pueden tenerse encendidos los celulares y que si la persona tiene algo urgente que hacer, debe indicárnoslo desde el principio para saber exactamente cuál es el tiempo con el que contamos para poder desarrollar la sesión de mediación.
Finalmente, vamos a tener que evaluar con mucha claridad cuál es el nivel de escolaridad de las partes. Esto nos va a permitir determinar cuál es el uso que debemos darle a los recursos dentro del proceso de mediación. Por otro lado, es un momento en el que nosotros le preguntamos a la persona si todo esto que le hemos explicado quedó bien claro. Y si no fuera así, es un momento para atender las dudas. ¿Cuál es la actitud de la persona que media en la etapa de filtro? Lo primero es promover un ambiente de confianza, que la persona sienta que quien tiene al frente es una persona que le ha escuchado, que es una persona que está interesada en colaborar para resolver su conflicto y que además le está hablando de un procedimiento que realmente puede ayudarle a encontrar la solución a esa diferencia que está poniendo en nuestras manos. Por otro lado, la actitud siempre va a estar asociada con una escucha muy comprometida. Tenemos que estar ahí dentro del proceso, que la gente sienta que estamos interesados por lo que nos cuenta, que además estamos poniendo mucha atención en cada uno de los detalles que nos está contando. Finalmente, recordamos, y lo hemos dicho antes, el tema de la empatía. Definitivamente, en la etapa de filtro, la empatía es fundamental. Finalmente, ¿cuál es la función del filtro? O sea, ¿qué es lo que el filtro pretende de previo al proceso de mediación? Un conocimiento inicial del caso, buscar los datos necesarios que ayuden a la persona que media a preparar su estrategia. Educar a las partes es un momento en el que nosotros modelamos una forma de comunicación diferente. Vamos a resaltar las ventajas de la mediación. Ya decíamos que es una etapa en la que tenemos la oportunidad de hacer una especie de mercadeo sobre la mediación y además vamos a promover lo que llamamos un modelo de comunicación no adversarial. La persona se va a encontrar con ese mediador o esa mediadora que le va a escuchar atentamente, que se va a interesar por su caso y que además le está ofreciendo una oportunidad de apropiarse del conflicto y buscar una solución. También vamos a preparar a las partes para el proceso de mediación. ¿Qué significa prepararlas? Bueno, una vez que nosotros hemos tomado la decisión de que con este primer filtro es posible que se haga la mediación, lo que vamos a hacer es preparar a la persona indicándole que vamos a entrevistar a la otra parte o a las otras partes que vamos a convocar a mediación y le vamos a pedir una actitud positiva, asertiva, dinámica frente a la posibilidad de hacer ese proceso de mediación. El filtro es una etapa fundamental dentro de la mediación. Es la etapa que nos permite, como ya lo hemos venido diciendo, tener un primer contacto con cada una de las personas que vamos a llevar a mediación. Es una primera oportunidad para poder acercar a las personas a un método pacífico de resolución de conflictos. Es una etapa en la que vamos a aprovechar para hacer que las personas se enamoren de la mediación. Muchas gracias.